Cada día, al servirle el desayuno, al plancharle las camisas, al prepararle su comida favorita, mi marido me decía las mismas palabras que se clavaban como cuchillos en mi pecho. Tú nunca serás como ella. Mi primera esposa sí sabía hacerlo bien. Viví 5 años escuchando esto. 5 años tratando de ser suficiente para un hombre que me comparaba constantemente con una mujer que ya no estaba. Pero el día que me desplomé en la cocina, mientras preparaba su mole preferido, cuando caí al suelo sin fuerzas, él me cargó desesperado y me llevó al hospital gritando que me había resbalado con el aceite. Lo vi ponerse pálido, completamente blanco como papel, cuando el médico hizo una pregunta simple que lo dejó temblando frente a mí. Esa pregunta cambió todo. Reveló una verdad tan oscura que jamás imaginé que el hombre con quien me había casado pudiera esconder algo así. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Durante 5 años creí que mi problema era no ser lo suficientemente buena. 5 años pensando que si me esforzaba más, si cocinaba mejor, si limpiaba con más dedicación, si me despertaba más temprano, tal vez algún día escucharía una palabra de aprecio de labios de Roberto. 5 años en los que cada día era una competencia contra el fantasma de una mujer muerta. Pero déjenme contarles desde el principio, para que entiendan cómo llegué a ese momento en el hospital, cómo una mujer como yo, que siempre se consideró inteligente y fuerte, terminó atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi nombre es Guadalupe, aunque todos me llaman Lupita. Tengo 67 años ahora, pero cuando conocí a Roberto tenía 62. Soy viuda desde hace 15 años. Mi primer esposo, Fernando, fue el amor de mi juventud. Nos casamos cuando yo tenía apenas 20 años y estuvimos juntos 42 años hasta que un infarto se lo llevó una mañana de domingo, justo después de misa. Fernando no era perfecto, pero me respetaba, me valoraba. Criamos 3 hijos juntos, pasamos dificultades económicas, momentos difíciles, pero siempre con respeto mutuo. Cuando él murió, sentí que mi vida se acababa. Mis hijos ya estaban grandes, viviendo sus propias vidas. Carlos en Monterrey con su familia, Patricia en Guadalajara y mi Angelita en la Ciudad de México. Yo me quedé sola en nuestra casa de Puebla, esa casa donde habíamos construido tantos recuerdos. Los primeros años de viudez fueron los más difíciles. La soledad pesaba, sobre todo en las noches. Mis amigas me insistían en que saliera, que conociera gente. Lupita, todavía eres joven, todavía tienes mucha vida por delante, me decían. Yo me resistía. Me parecía una traición a la memoria de Fernando siquiera pensar en otro hombre. Pero el tiempo pasa, y la soledad tiene una forma de suavizar incluso las convicciones más firmes. Fue en la iglesia donde conocí a Roberto. Él también era viudo, o eso decía. Tenía 65 años, bien parecido, siempre vestido pulcramente, con buenos modales. Empezamos a conversar después de las misas dominicales. Me invitó a tomar café. Parecía un hombre educado, respetuoso. Me habló de su difunta esposa, Clara, quien, según él, había muerto de cáncer 3 años atrás. La forma en que hablaba de ella me conmovió. Decía que había sido una santa, que lo había cuidado hasta el final, que nunca encontraría a alguien como ella. En ese momento, esas palabras me parecieron dulces, el testimonio de un hombre que había amado profundamente. Qué tonta fui al no ver la advertencia que llevaban esas palabras. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Mis hijos tenían dudas. Mamá, es muy rápido, decía Carlos. No lo conocemos bien, agregaba Patricia. Pero yo estaba decidida. Después de años de soledad, Roberto representaba compañía, alguien con quien compartir los años que me quedaban. La boda fue sencilla, solo nosotros 2 y algunos amigos en el juzgado, y luego una comida pequeña. Roberto vendió su casa y se mudó a la mía, esa casa que Fernando y yo compramos con tanto sacrificio.
Ahí comenzó mi verdadera pesadilla, aunque tardé meses en darme cuenta. Al principio todo parecía normal. Roberto era atento, cariñoso. Pero poco a poco, como agua que se filtra por las grietas, empezaron las comparaciones. La primera vez fue con la comida. Preparé enchiladas verdes, una receta que en mi familia siempre había sido muy apreciada. Roberto probó un bocado, hizo una mueca y dijo: Clara las hacía diferentes. Las de ella sí tenían sabor. Me dolió, pero traté de no darle importancia. Pensé que quizás estaba acostumbrado a otra sazón, que con el tiempo se acostumbraría a mi forma de cocinar. Qué equivocada estaba. Eso fue solo el comienzo. Las comparaciones se volvieron constantes, diarias, en todo. Si planchaba sus camisas, Clara las dejaba sin una sola arruga. Si arreglaba la sala, Clara tenía mejor gusto para decorar. Si me arreglaba para salir, Clara siempre se veía elegante, con clase. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Nunca alcanzaba el estándar de esa mujer perfecta que existía solo en su memoria. Comencé a despertarme más temprano, a esforzarme más. Buscaba recetas nuevas, compraba productos especiales para la limpieza, me arreglaba con más esmero, pero nada funcionaba. Mientras más me esforzaba, más cruel se volvía Roberto con sus comentarios. Empecé a cambiar. Yo, que siempre había sido una mujer segura de mí misma, que había criado 3 hijos, que había administrado un hogar durante décadas, que había trabajado como maestra durante 30 años antes de jubilarme, comencé a dudar de todo. Dudaba de mi capacidad para cocinar, para limpiar, para hacer cualquier cosa bien. Dejé de ver a mis amigas porque Roberto siempre encontraba alguna razón para criticarme cuando regresaba de verlas. Clara no andaba de chismosa con las vecinas, decía. Mis hijos notaron el cambio en mí cuando me llamaban, pero yo les mentía, les decía que todo estaba bien. Me daba vergüenza admitir que me había equivocado, que ese matrimonio había sido un error. Roberto no trabajaba, decía que vivía de su pensión, pero nunca aportaba dinero para los gastos de la casa. Yo pagaba todo con mi pensión de maestra y los ahorros que Fernando me había dejado. La luz, el agua, la comida, todo salía de mi bolsillo, y aún así, las críticas continuaban. Me convertí en sirvienta en mi propia casa, en una casa que ni siquiera era de él. Cocinaba lo que él pedía, lavaba su ropa, limpiaba todo, porque nada estaba lo suficientemente limpio para él. Y siempre las comparaciones con Clara, esa mujer perfecta que según él nunca cometía errores. Pero lo peor no eran las comparaciones. Lo peor era cómo me hacía sentir invisible, como si yo no importara, como si mi única función fuera intentar inútilmente llenar el vacío que Clara había dejado. Había días en que no me dirigía la palabra, solo señalaba cosas que estaban mal. Una mancha en un vaso, una arruga en una servilleta, la comida demasiado salada o demasiado desabrida. Yo caminaba sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, aterrorizada de cometer el más mínimo error que desatara otra comparación cruel. Los meses pasaron y yo me fui consumiendo, literalmente. Empecé a perder peso, a sentirme cansada todo el tiempo. Pensé que era por el estrés, por el esfuerzo constante de tratar de ser perfecta. Me dolía la cabeza frecuentemente, me sentía mareada. Pero no le di importancia. Estaba demasiado ocupada tratando de mantener contento a Roberto, aunque sabía que era imposible. Mis hijos insistían en que fuera al médico, pero yo les decía que estaba bien, que solo eran achaques de la edad. Entonces llegó aquel día que lo cambió todo. Era un martes, lo recuerdo perfectamente. Roberto había pedido mole para comer, ese mole poblano que lleva horas de preparación. Me había levantado desde las 5 de la mañana para comenzar. Primero los chiles, tostarlos, remojarlos, luego todos los ingredientes, el chocolate, las almendras, las pasas, el ajonjolí, las especias. El olor llenaba toda la casa. Yo estaba de pie frente a la estufa,
moviendo la olla grande donde el mole burbujeaba espeso y oscuro, cuando de repente todo comenzó a dar vueltas. Sentí que las piernas no me respondían, que el suelo se venía hacia mí. Lo último que recuerdo es el sonido de la cuchara de madera cayendo al piso. Desperté en el coche de Roberto. Él manejaba rápido, muy rápido, murmurando cosas que no podía entender. Me dolía todo el cuerpo. ¿Qué pasó?, pregunté con voz débil. Te resbalaste en la cocina con el aceite, respondió Roberto sin mirarme, con los ojos fijos en la carretera, las manos apretadas en el volante. Te caíste y te golpeaste la cabeza. Te llevo al hospital. Pero yo recordaba que no había aceite en el piso. Yo recordaba estar parada, moviendo el mole, y de repente la debilidad, el mareo. No había resbalón, no había golpe, pero estaba demasiado confundida para discutir. Llegamos al Hospital General. Roberto prácticamente me cargó hasta urgencias, gritando que necesitaba atención inmediata, que su esposa se había caído, que se había golpeado fuerte. Las enfermeras me pusieron en una camilla, me llevaron a una sala. Roberto seguía repitiendo la misma historia, que me había resbalado con aceite, que me había golpeado la cabeza. Un médico joven llegó, el doctor Ramírez, según leí en su placa. Comenzó a examinarme, a hacerme preguntas. Sabía qué día era, cómo me llamaba, recordaba lo que había pasado. Respondí todo correctamente. Él observaba mis ojos con una linternita, revisaba mis reflejos. Entonces hizo la pregunta, esa pregunta simple que cambió todo. El doctor Ramírez miró a Roberto y preguntó: ¿Su esposa tiene algún problema de salud? ¿Está tomando algún medicamento? Roberto respondió rápidamente: No, ninguno. Está perfectamente sana. Por eso fue tan extraño que se cayera así. El doctor frunció el ceño, luego me miró a mí. Señora, ¿está tomando algún medicamento? ¿Algo para la presión, para el azúcar, para dormir, cualquier cosa? Yo negué con la cabeza. No, doctor, no tomo nada. Solo mis vitaminas de vez en cuando. El doctor asintió pensativo. Luego volvió a mirar a Roberto. ¿Está seguro? Es importante que me diga si ella toma algo porque sus síntomas... Roberto lo interrumpió nervioso. Ya le dije que no toma nada. ¿Por qué insiste con eso? Fue en ese momento cuando vi algo que nunca había visto antes en Roberto. Miedo. Miedo real en sus ojos. Estaba pálido, sudando. Sus manos temblaban ligeramente. El doctor Ramírez lo notó también. Voy a ordenar unos análisis de sangre completos, dijo el médico, sin apartar la mirada de Roberto. Necesito verificar algunas cosas. Roberto se puso aún más pálido. ¿Es realmente necesario? Ella solo se calló. Tal vez solo necesita descansar. Pero el doctor ya había salido de la habitación. Me quedé sola con Roberto. Él caminaba de un lado a otro, nervioso, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Deberíamos irnos, dijo de repente. Esto va a salir muy caro. Mejor te llevo a casa y descansas allá. Intentó ayudarme a levantarme de la camilla, pero en ese momento entró una enfermera para sacarme sangre. Roberto no tuvo más opción que sentarse y esperar, aunque parecía a punto de salir corriendo en cualquier momento. Los análisis tardaron un par de horas. Durante ese tiempo, Roberto apenas me habló. Yo seguía sintiendo debilidad, confusión. No entendía por qué él estaba tan alterado. ¿Por qué tanta insistencia del doctor sobre medicamentos? Finalmente, el doctor Ramírez regresó, pero no venía solo. Lo acompañaba otro médico mayor, el doctor González, y una trabajadora social. Los tres tenían expresiones muy serias. El doctor Ramírez se acercó a mi camilla y me habló con voz suave pero firme. Señora Guadalupe, sus análisis muestran niveles muy altos de cierto tipo de sedantes en su sangre, sedantes que requieren receta médica. ¿Está completamente segura de que no está tomando nada? Yo estaba confundida. No, doctor, se lo juro. No entiendo. El doctor González intervino. Estos niveles no llegaron ahí por accidente, señora.
Alguien le ha estado administrando estos medicamentos sin su conocimiento, en las cantidades que encontramos durante lo que parecen ser semanas o incluso meses. Por eso los mareos, la debilidad, la pérdida de peso que veo en su historial. El cuarto comenzó a dar vueltas nuevamente, pero esta vez no por los medicamentos, sino por la comprensión horrorosa de lo que estaban diciendo. Me volteé a ver a Roberto. Él estaba de pie junto a la puerta, completamente blanco, con gotas de sudor corriéndole por la frente. «Esto es ridículo», dijo con voz temblorosa. «Están acusándome de algo. Mi esposa está enferma, confundida». Pero su voz no sonaba convincente, sonaba aterrada. La trabajadora social se acercó a Roberto. «Señor, necesitamos hacer algunas preguntas. Es procedimiento estándar en estos casos». Roberto dio un paso hacia atrás. «No tengo que responder nada, nos vamos». Intentó acercarse a mi camilla, pero el doctor González se interpuso. «Me temo que no puede irse todavía, señor. Hemos llamado a las autoridades. Esto es un posible caso de envenenamiento». La palabra envenenamiento cayó como una bomba en esa pequeña sala de urgencias. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Roberto me había estado envenenando. ¿Por qué? ¿Para qué? Las preguntas giraban en mi cabeza mientras veía a mi esposo desmoronarse frente a mis ojos. Él se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «No iba a matarla», murmuró. Solo necesitaba que estuviera más tranquila, más manejable, como Clara». Esas palabras, como Clara, todo encajó en ese momento horrible. La trabajadora social me tomó de la mano mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Había algo más ahí, algo que todavía no podía identificar. El doctor Ramírez seguía hablando, explicando que me iban a mantener en observación, que necesitaban asegurar que mi cuerpo eliminara las sustancias, que vendría la policía a tomar mi declaración. 2 policías llegaron media hora después. Se llevaron a Roberto a otra sala para interrogarlo. Yo me quedé ahí, conectada a un suero que según el doctor ayudaría a limpiar mi sistema. La trabajadora social, una mujer llamada Sofía, se quedó conmigo. Me explicó con voz amable que lo que me había pasado era más común de lo que la gente creía, que muchas mujeres mayores sufrían este tipo de abusos sin siquiera saberlo. Me preguntó si tenía familia a quien pudiera llamar. Llamé a mis hijos, primero a Carlos, luego a Patricia, finalmente a Angelita. Los 3 entraron en pánico. Carlos me dijo que tomaría el primer autobús desde Monterrey. Patricia dijo que manejaría desde Guadalajara inmediatamente. Angelita, que estaba más cerca, dijo que llegaría en 2 horas. Les conté todo, o lo poco que sabía hasta ese momento. Escuchar sus voces, su preocupación genuina, su amor, me hizo darme cuenta de cuánto los había alejado en esos 5 años, cuánto había permitido que Roberto me aislara de las personas que realmente me amaban. Mientras esperaba a que mis hijos llegaran, la policía regresó con información que me dejó helada. Después de interrogar a Roberto, habían conseguido una orden para revisar nuestra casa. Encontraron frascos de medicamentos escondidos en el closet de Roberto, recetados a nombre de Clara, su difunta esposa. Sedantes, ansiolíticos, medicamentos para dormir. Pero había más, mucho más. También encontraron un diario, un cuaderno donde Roberto había estado documentando todo. Un oficial me mostró el cuaderno con guantes puestos. Con voz cuidadosa, me leyó algunos fragmentos. Roberto había escrito fechas, dosis, observaciones sobre cómo yo reaccionaba a los medicamentos. Hoy le puse media pastilla en el café de la mañana. Estuvo más dócil, no discutió cuando critiqué su comida. Le aumenté la dosis. Necesita estar más como Clara, menos respondona. Está perdiendo peso. Bien, Clara era delgada. Las palabras me atravesaban como cuchillos. Este hombre había estado experimentando conmigo como si fuera un objeto, tratando de convertirme en un reemplazo de su esposa muerta. Pero luego, el oficial leyó algo que me heló la sangre completamente.
una entrada del diario de apenas 2 semanas atrás. La dosis ya es considerable. Pronto pasará lo mismo que con Clara. Después tendré la casa, su pensión acumulada, sus ahorros. Esta fue más difícil que la anterior, pero vale la pena. Me quedé sin respiración. ¿La anterior? Pregunté con voz temblorosa. El oficial asintió con expresión grave. Señora, creemos que su esposo hizo lo mismo con su primera esposa. Clara no murió de cáncer, como él decía. La policía ya está exhumando el cuerpo para hacer análisis. El mundo se detuvo. Roberto no solo me había estado envenenando a mí, había matado a su primera esposa de la misma manera y probablemente planeaba hacer lo mismo conmigo. Me casé con un asesino. Compartí mi cama con un asesino durante 5 años. Las náuseas me invadieron y la enfermera tuvo que traerme algo para calmarme. Mis hijos llegaron esa noche, uno tras otro. Carlos llegó primero, con los ojos rojos de haber llorado en todo el camino. Me abrazó como cuando era niño y había tenido una pesadilla. Patricia llegó 1 hora después, furiosa, jurando que Roberto pagaría por lo que me había hecho. Y Angelita, mi bebé, aunque ya tuviera 40 años, se sentó en la orilla de mi cama de hospital y lloró conmigo hasta que las dos nos quedamos sin lágrimas. Esa noche, rodeada de mis hijos, con el suero limpiando lentamente mi cuerpo del veneno que mi esposo me había estado dando, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, rabia. Rabia pura y justificada. Ese hombre me había robado 5 años de mi vida, me había hecho dudar de mí misma, me había aislado de mi familia, me había envenenado lenta y deliberadamente, planeando quedarse con todo lo que Fernando y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Y lo peor, lo absolutamente imperdonable, había matado a otra mujer antes que a mí. Pero Roberto había cometido un error enorme. Me había subestimado, había asumido que era solo una vieja tonta y solitaria, fácil de manipular, fácil de controlar, fácil de eliminar. No tenía idea de quién era yo realmente, de lo que era capaz cuando me quitaban la niebla de los sedantes. No sabía que la mujer dulce y sumisa que había visto durante 5 años no era la verdadera Guadalupe. Era solo una versión drogada y confundida de mí. La verdadera yo estaba despertando y estaba furiosa. Los doctores me mantuvieron en el hospital 3 días, mientras los medicamentos salían de mi sistema. Cada día me sentía más clara, más fuerte, más yo misma. Era como despertar de una pesadilla larga y confusa. Roberto fue arrestado esa primera noche. Los cargos iniciales fueron intento de homicidio y abuso doméstico, pero la policía me dijo que probablemente aumentarían una vez que tuvieran los resultados de la exhumación de Clara. Mis hijos querían que me fuera acá a vivir con alguno de ellos, al menos temporalmente. Carlos insistía en que me fuera a Monterrey con él y su familia. Patricia me rogaba que la acompañara a Guadalajara. Angelita me suplicaba que me mudara a la Ciudad de México, pero yo no quería irme. Esa era mi casa. Fernando y yo la compramos cuando teníamos 30 años, con un préstamo que nos tomó 20 años pagar. Ahí criamos a nuestros hijos, ahí vivimos nuestra vida. No iba a dejar que Roberto me la quitara, ni siquiera después de todo lo que había hecho. Así que les dije a mis hijos que volvería a casa, pero no estaría sola. Patricia se tomó un mes de vacaciones en su trabajo y se quedó conmigo. Su presencia era un consuelo, pero también un recordatorio constante de lo que casi pierdo. Cuando volví a casa, después de esos 3 días, todo se veía diferente. La cocina donde me había desmayado, la sala donde había soportado tantas críticas crueles, el dormitorio que había compartido con un hombre que planeaba asesinarme. Cada espacio estaba contaminado con los recuerdos. Patricia me ayudó a empacar todas las cosas de Roberto, su ropa, sus zapatos, sus objetos personales. Todo fue a cajas que la policía recogió como evidencia o que donamos. Quité las sábanas de la cama y las quemé en el patio. Puede sonar dramático,
pero necesitaba ese ritual de purificación. En los días siguientes, mientras mi cuerpo seguía recuperándose, comencé a reconstruir mi vida. Llamé a mis amigas, a las que había abandonado durante esos 5 años. Les conté todo. Su apoyo fue inmediato y absoluto. Me visitaban diariamente, me traían comida, se sentaban conmigo a tomar café. Me di cuenta de cuánto había perdido al alejarme de ellas. La soledad que había sentido antes de conocer a Roberto parecía preferible ahora a la horrible compañía que él había sido. Pero mientras me recuperaba físicamente, mi mente trabajaba en otra cosa. Rabia. Seguía sintiendo esa rabia ardiente cada vez que pensaba en Roberto, en sus comparaciones crueles, en cómo me había drogado sistemáticamente, en cómo había planeado matarme y quedarse con todo. Y entonces, una tarde mientras tomaba té en mi cocina con Patricia, ella mencionó algo casualmente que despertó una idea en mi mente. «Mamá, ¿te acuerdas de la propiedad de la abuela?», preguntó Patricia mientras comíamos pan dulce. Yo levanté la vista sorprendida. No había pensado en esa propiedad en años. Mi madre había muerto 10 años atrás, dejándome a mí y a mis 2 hermanas un terreno en las afueras de Cholula. Era un buen terreno, grande, bien ubicado, pero mis hermanas y yo nunca nos pusimos de acuerdo sobre qué hacer con él. Así que ahí se había quedado, solo pagando impuestos, esperando. «¿Por qué lo preguntas?», le dije a Patricia. Ella se encogió de hombros. «No sé, estaba pensando que tal vez ahora que necesitas dinero para los abogados y todo esto». Se detuvo al ver mi expresión, porque en ese momento, como un rayo de luz atravesando nubes oscuras, una idea se formó en mi mente. Una idea brillante, poderosa, perfecta. Roberto no sabía nada de esa propiedad. Nunca se lo había mencionado porque cuando nos casamos, yo apenas recordaba que existía. Habíamos hecho separación de bienes cuando nos casamos, algo que mis hijos habían insistido aunque Roberto se quejó. Él pensaba que solo tenía esta casa, mi pensión de maestra y algunos ahorros modestos. No tenía idea de que ese terreno en Cholula ahora, con el desarrollo de la zona, valía una fortuna. Y no tenía idea de que 2 años atrás, mis hermanas y yo finalmente habíamos llegado a un acuerdo y habían quedado preparadas las escrituras donde ellas me vendían su parte a precio simbólico. Solo faltaba mi firma para que el terreno completo fuera completamente mío. Llamé a mi abogado al día siguiente. El licenciado Mendoza había sido amigo de Fernando, nos había ayudado con la compra de la casa décadas atrás. Había manejado la herencia cuando Fernando murió. Era un hombre de confianza total. Le conté todo lo que había pasado con Roberto y luego le conté mi idea. Quería saber exactamente cuánto valía ese terreno ahora. Quería saber qué opciones tenía. El licenciado Mendoza se puso a trabajar inmediatamente. 2 semanas después, me llamó a su oficina. Me senté frente a su escritorio mientras él abría una carpeta gruesa. «Lupita», dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro antes, «ese terreno que tu madre te dejó, con el nuevo desarrollo de la zona, con los negocios que se están instalando ahí, vale mucho más de lo que imaginabas». Deslizó un papel hacia mí. El número que vi me dejó sin aliento. No era millonaria, pero definitivamente nunca más tendría que preocuparme por dinero. «Hay más», continuó el licenciado Mendoza. «He estado investigando la situación legal con Roberto. Como se casaron con separación de bienes, él no tiene ningún derecho sobre tus propiedades ni sobre tu dinero. Esta casa es tuya, siempre lo ha sido. Tus cuentas de banco son tuyas, y este terreno es tuyo. Él no puede tocar nada de eso, incluso si no fuera a prisión, lo cual es casi seguro que va a pasar». Hizo una pausa, luego agregó: «Pero Lupita, hay algo más que necesitas saber. He estado hablando con el fiscal del caso. Los resultados de la exhumación de Clara salieron. Había altos niveles de los mismos medicamentos en su cuerpo. Roberto la mató, no hay duda. Y están construyendo un caso muy sólido. Van a acusarlo de homicidio en primer grado por Clara y de intento de homicidio por ti». La información me golpeó como una ola.
Roberto iba a prisión, por mucho tiempo, tal vez por el resto de su vida, y yo estaba a salvo, completamente a salvo. No solo eso, sino que tenía recursos que él nunca imaginó que tuviera. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. El licenciado Mendoza la vio y asintió con comprensión. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó. Pasé las siguientes semanas planeando cuidadosamente. Firmé las escrituras del terreno de Cholula. Ahora era completamente mío, pero no lo vendí todavía. Tenía otros planes primero. Contraté a un detective privado, algo que nunca imaginé que haría en mi vida. Le pedí que investigara todo sobre Roberto, todo. Su pasado, sus otras relaciones, sus finanzas, todo. Lo que descubrió me dejó helada, pero también confirmó mis sospechas más oscuras. Roberto no solo había matado a Clara. Antes de Clara había habido otra esposa, 20 años atrás. Una mujer llamada Beatriz, que según los registros oficiales había muerto de un ataque cardíaco a los 60 años. Pero el detective encontró similitudes perturbadoras. Beatriz también había estado experimentando mareos y debilidad antes de morir. Su muerte también había sido repentina. Y después de su muerte, Roberto había vendido la casa de ella, había cobrado su seguro de vida, se había quedado con todo. El patrón era claro. Roberto era un depredador serial que se dedicaba a cazar viudas, casarse con ellas, envenenarlas lentamente para que pareciera enfermedad natural y quedarse con sus propiedades. Esta información se la pasé inmediatamente al fiscal. Era evidencia crucial. Ahora estaban investigando la muerte de Beatriz, también, planeando exhumar su cuerpo. Roberto, el hombre que me había hecho sentir inadecuada durante 5 años, que me comparaba constantemente con su perfecta esposa muerta, resultó ser un asesino en serie. Las comparaciones con Clara ahora tenían un significado completamente diferente y retorcido. No me comparaba con ella porque la extrañara. Me comparaba con ella porque estaba tratando de recrear las condiciones que le habían funcionado antes, tratando de convertirme en una víctima sumisa y confundida como ella había sido. El juicio se programó para 6 meses después de mi hospitalización. Durante ese tiempo, yo seguí recuperándome, ganando peso, ganando fuerza. Cada día me sentía más como la Guadalupe que había sido antes de conocer a Roberto. Mis hijos se turnaban para visitarme. Mis amigas se convirtieron nuevamente en parte regular de mi vida. Empecé a ir a terapia, algo que la trabajadora social Sofía me había recomendado. Necesitaba procesar todo lo que había vivido, todo el trauma, toda la manipulación. En la terapia aprendí sobre el abuso narcisista, sobre cómo los depredadores como Roberto eligen a sus víctimas. Aprendí que nada de lo que me pasó fue mi culpa, que la soledad que sentí después de la muerte de Fernando era normal y comprensible, que Roberto se aprovechó de esa vulnerabilidad deliberadamente, que yo no fui tonta ni débil, sino humana. Una humana que quería compañía y amor, y que tuvo la mala suerte de encontrarse con un monstruo disfrazado de hombre respetable. Pero también aprendí algo más importante. Aprendí que sobreviví, que fui más fuerte que él, que incluso drogada y confundida, alguna parte de mí siguió luchando, siguió viviendo, y ahora, con la mente clara, era imparable. 2 semanas antes del juicio, vendí el terreno de Cholula. Lo vendí a una desarrolladora que estaba construyendo un centro comercial en la zona. El precio fue incluso mejor de lo que el licenciado Mendoza había estimado. De repente, tenía más dinero del que había tenido en toda mi vida. Dinero que era completamente mío, que Roberto nunca sabría que existía hasta que fuera demasiado tarde para él hacer algo al respecto. Con parte de ese dinero, hice algo que había estado soñando. Renovamos completamente la casa. Cambié todo lo que Roberto había tocado. Pinté las paredes de colores alegres y brillantes que a mí me gustaban. Compré muebles nuevos. Rediseñé la cocina, ese lugar donde casi muero, convirtiéndola en un espacio luminoso y hermoso. Instalé un jardín en el patio trasero,
lleno de las flores que a Fernando le habían gustado. Cada cambio era como borrar la presencia de Roberto de mi espacio, reclamando lo que siempre había sido mío. También hice algo más. Creé un fondo fiduciario para cada uno de mis nietos, para su educación universitaria. Doné dinero a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en Puebla. Pagué mi propia terapia completa por adelantado, sabiendo que la iba a necesitar por mucho tiempo. Me compré ropa nueva, ropa que me hacía sentir hermosa y fuerte. Por primera vez en 5 años, me miré al espejo y me gustó la mujer que vi reflejada. El día del juicio llegó finalmente. Mis 3 hijos vinieron conmigo, junto con el licenciado Mendoza. Entramos a la sala del tribunal con nuestras cabezas en alto. Roberto ya estaba ahí, sentado con su abogado de oficio. Cuando me vio entrar, algo cambió en su expresión. Yo no era la misma mujer que había visto por última vez en el hospital. Había subido de peso, me veía saludable. Llevaba un traje elegante, el cabello bien arreglado, maquillaje sutil, pero impecable. Me veía fuerte, próspera, feliz. Y creo que en ese momento él supo que había perdido más de lo que imaginaba. El juicio duró 3 días. Escuché el testimonio de los médicos que me trataron, explicando los niveles peligrosos de medicamentos en mi sangre. Escuché a los policías describir lo que encontraron en nuestra casa, los frascos de medicamentos, el diario horrible donde Roberto documentaba sus crímenes. Escuché al forense hablar sobre los restos de Clara, confirmando que había sido envenenada exactamente de la misma manera que Roberto intentó envenenarme a mí. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con paso firme. El fiscal me hizo preguntas sobre mi relación con Roberto, sobre las comparaciones constantes con Clara, sobre cómo me sentía durante esos 5 años. Respondí cada pregunta con voz clara y fuerte. Miré a Roberto directamente a los ojos mientras describía cada crueldad, cada insulto disfrazado de comparación, cada momento en que me hizo sentir inadecuada. Vi cómo se encogía en su asiento, cómo evitaba mi mirada. El hombre que me había aterrorizado durante años ahora no podía ni siquiera mirarme a los ojos. El abogado de Roberto intentó hacer ver que yo había malinterpretado sus preocupaciones cariñosas, que los medicamentos eran para mi propio bien, porque yo estaba estresada, que él nunca tuvo intención de hacerme daño. Pero su defensa se desmoronó cuando el fiscal presentó el diario. Esas palabras escritas por la propia mano de Roberto, documentando cada dosis, cada efecto, comparándome con la anterior, planeando mi muerte. No había forma de explicar eso como otra cosa que lo que era: intento de asesinato premeditado. El tercer día, el jurado se retiró a deliberar. Solo tardaron 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie y leyó el veredicto. Culpable de homicidio en primer grado en el caso de Clara Martínez. Culpable de intento de homicidio en primer grado en el caso de Guadalupe Reyes. Culpable de abuso doméstico agravado. Culpable de fraude. La sala estalló en murmullos. Yo cerré los ojos y sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia, de libertad. El juez dictó sentencia una semana después. 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Roberto tenía 65 años. Probablemente moriría en prisión. Cuando el juez golpeó el martillo, Roberto finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de autocompasión, de rabia por haber sido atrapado. En ese momento, cualquier pequeño rastro de duda que pudiera haber tenido sobre su culpabilidad se desvaneció completamente. Ese hombre era un monstruo y ahora estaba donde pertenecía. Afuera del tribunal, los periodistas nos esperaban. La historia había captado atención mediática. El envenenador serial que se casaba con viudas para matarlas y robar sus propiedades. Pero yo no quise hablar con ellos ese día. Solo quería ir a casa con mis hijos, celebrar que todo había terminado. Pero no había terminado, no completamente.
porque yo tenía un último acto que realizar. Unas semanas después de la sentencia, cuando las cosas se habían calmado un poco, hice una visita. Conduje hasta el cementerio donde Clara estaba enterrada. Encontré su tumba, una lápida simple que decía: Clara Martínez, esposa amada, descansa en paz. Me senté en el pasto frente a su tumba y hablé con ella, aunque sé que puede sonar extraño. Clara, le dije, no sé si puedes oírme, pero necesito decirte algo. Durante 5 años te odié. Te odié porque mi esposo no hacía más que compararme contigo, decirme que nunca sería tan buena como tú. Pero ahora sé la verdad. Tú no eras perfecta. Eras una víctima, igual que yo. Él te asesinó y luego usó tu memoria para torturarme. Lo siento. Siento que tuvieras que pasar por lo que pasaste. Siento que nadie sospechara, que nadie te salvara. Pero quiero que sepas que al final te conseguí justicia. Él va a pagar por lo que te hizo. Descansa en paz, Clara. Ambas somos libres ahora. Dejé flores en su tumba, flores blancas, y me fui. Era el cierre que necesitaba, no solo con Roberto, sino con el fantasma de la mujer que nunca conocí, pero que había dominado 5 años de mi vida. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Terminé la renovación de la casa. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca encontraba tiempo. Viajé por primera vez en años. Fui a visitar a cada uno de mis hijos en sus ciudades. Conocí mejor a mis nietos. Me reencontré con amigas de la infancia que no había visto en décadas. Comencé a vivir, realmente vivir, por primera vez desde la muerte de Fernando. Y algo más pasó, algo que nunca esperé. Me volví activista. Empecé a hablar públicamente sobre mi experiencia, sobre el abuso en la tercera edad, sobre cómo los depredadores apuntan específicamente a viudas mayores. Di charlas en centros comunitarios, en iglesias, en grupos de mujeres. Compartí mi historia una y otra vez, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Porque cada vez que la contaba, veía reconocimiento en los ojos de alguna mujer en la audiencia. Veía a alguien darse cuenta de que lo que estaba viviendo no era normal, no era amor, era abuso. Trabajé con el refugio al que había donado dinero, ayudando a crear programas específicos para mujeres mayores. Porque descubrí que la mayoría de los recursos para víctimas de violencia doméstica están orientados a mujeres jóvenes con niños pequeños. Las mujeres de mi edad a menudo son olvidadas, invisibles. Pero nosotras también necesitamos ayuda, también necesitamos recursos, también necesitamos que alguien nos diga que merecemos respeto y seguridad, sin importar nuestra edad. 1 año después del juicio, el programa de televisión nacional Mujeres sin Miedo me invitó a compartir mi historia. Fue aterrador pero liberador pararme frente a esas cámaras y contar todo. Hablar de la vergüenza que sentí, del aislamiento, de cómo casi pierdo mi vida, pero también hablar de mi recuperación, de mi fuerza, de cómo sobreviví y prosperé. El programa se transmitió un domingo por la noche, y al día siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de todo el país llamaban, escribían, compartían sus propias historias. Muchas estaban viviendo situaciones similares, y mi historia les dio el valor para buscar ayuda. El impacto fue mayor de lo que jamás imaginé. Las autoridades comenzaron a prestar más atención a las muertes naturales de mujeres mayores, especialmente cuando había un nuevo cónyuge que se beneficiaba económicamente. Se hicieron cambios en los protocolos médicos para hacer análisis toxicológicos más completos cuando una mujer mayor llegaba con síntomas inexplicables. No puedo decir que cambié el sistema completo, pero ayudé. Ayudé a que otras mujeres no pasaran por lo que Clara y yo pasamos. 2 años después del juicio, en una tarde tranquila de primavera, estaba sentada en mi jardín recién renovado, tomando café y leyendo un libro, cuando mi nieta mayor, Sofía, nombrada así por mi madre, vino a visitarme. Tiene 20 años,
Está estudiando Derecho en la UNAM. Se sentó junto a mí y me tomó de la mano. Abuela, me dijo, quiero que sepas algo. Por años, cuando era niña, pensaba que eras perfecta, siempre tan dulce, tan amable, tan dispuesta a complacer a todos. Pero ahora, después de todo lo que pasaste, después de verte pelear, verte recuperar, verte convertir en esta versión aún más fuerte de ti misma, ahora te admiro de verdad. Me enseñaste que nunca es tarde para defenderte, que nunca es tarde para reclamar tu vida, que la verdadera fuerza no está en ser perfecta o complacer a todos, sino en conocer tu valor y no permitir que nadie te lo quite. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas buenas, porque me di cuenta de que aunque Roberto me robó 5 años, aunque casi me roba la vida, no ganó. Yo gané. No solo sobreviví, sino que me convertí en inspiración para mi familia, para otras mujeres, para mi comunidad. El veneno que Roberto puso en mi cuerpo no pudo tocar mi espíritu, y al final, ese espíritu fue más fuerte que todo su odio y su crueldad. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquel día en el hospital. Tengo 70 años ahora. Vivo sola en mi casa hermosa y renovada, pero nunca me siento sola. Mis hijos me visitan regularmente. Mis amigas son parte constante de mi vida. Tengo proyectos, pasatiempos, propósito. He viajado a lugares que siempre quise conocer. Aprendí a pintar y mis cuadros cuelgan en las paredes de mi casa. Tomé clases de baile y voy a reuniones sociales donde bailamos danzón los domingos en el parque. He tenido propuestas de otros hombres, sí. Hombres que quieren invitarme a cenar, conocerme mejor. Y aunque ya no siento el rechazo automático que sentí inmediatamente después de la experiencia con Roberto, tampoco siento la necesidad de tener una pareja. Estoy completa yo sola. Si algún día llega alguien que añada valor genuino a mi vida, que me respete, que me valore, tal vez consideraré una relación. Pero nunca más necesitaré a alguien por miedo a la soledad. La soledad ya no me asusta. Lo que me asusta es perder mi paz, mi independencia, mi fuerza duramente ganada. El dinero del terreno de Cholula me permitió seguridad financiera por el resto de mi vida. Pero más importante que eso, me permitió libertad. Libertad para hacer lo que quiero, cuando quiero. Libertad para decir que no. Libertad para ser exactamente quien soy sin disculparme, sin tratar de cumplir las expectativas de nadie más. A mis 70 años, finalmente aprendí algo que desearía haber sabido desde joven. Mi valor no está determinado por lo bien que sirvo a otros, por cuánto me sacrifico, por si cumplo o no con algún estándar imposible de perfección. Mi valor es inherente, solo por existir, solo por ser yo. Roberto está en prisión, cumpliendo su sentencia de 40 años. Escuché que su salud se está deteriorando, que está enfermo. No siento satisfacción en eso, pero tampoco siento lástima. Simplemente no siento nada. Él es irrelevante para mi vida ahora. Una nota oscura en mi historia, pero no el final de mi historia, ni siquiera cerca. A veces pienso en Clara y en Beatriz, las otras mujeres que no tuvieron la suerte que yo tuve. El doctor, que prestó atención, que hizo las preguntas correctas, que se dio cuenta de que algo no cuadraba. Si hubiera sido otro médico, uno menos cuidadoso, tal vez Roberto se habría salido con la suya nuevamente. Tal vez yo estaría muerta y él estaría viviendo en mi casa, gastando mi dinero, buscando a su próxima víctima. Esa posibilidad me perseguía al principio, pero ahora la uso como motivación. Cada mujer que ayudo, cada historia que comparto, es en honor a Clara y Beatriz, las mujeres que no pudieron salvarse, pero cuya justicia finalmente llegó. Mi mensaje para otras mujeres, especialmente mujeres mayores que pueden estar pasando por algo similar, es este. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Si alguien te hace sentir pequeña, inadecuada, nunca suficiente, esa persona no te ama. El amor real te hace sentir valiosa, respetada, apreciada.
El amor real no te compara constantemente con otros. El amor real no te aísla de tu familia y amigos. El amor real no te enferma. Y si ya estás en una situación así, quiero que sepas que no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para salvarte, para reclamar tu vida, para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 67 años, después de haber sido envenenada durante meses, después de haber perdido 5 años con un monstruo. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en esa situación, siempre hay salida, siempre hay esperanza. Para las mujeres jóvenes que están leyendo esto, especialmente mis nietas y las hijas de mis amigas, les digo, aprendan de mi error. No dejen que la soledad las lleve a los brazos de alguien sin conocerlo bien primero. No ignoren las banderas rojas. No se casen con alguien que las hace sentir menos que. Y sobre todo, nunca, nunca permitan que alguien las aísle de su red de apoyo. Mantengan cerca a su familia y amigos. Ellos son sus salvavidas cuando las cosas se ponen difíciles. Hace poco, el refugio para mujeres donde soy voluntaria me pidió que fuera la oradora principal en su evento anual de recaudación de fondos. Parada frente a 200 personas, compartiendo mi historia, viendo las lágrimas en los ojos de mujeres que habían pasado por cosas similares o peores, sentí algo que nunca esperé sentir: gratitud. No gratitud por lo que Roberto me hizo, nunca eso, pero gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado mi fuerza, por haber podido convertir mi dolor en propósito. Durante 5 años, les dije a esa audiencia, un hombre me dijo todos los días que yo nunca sería como su primera esposa, y tenía razón. Nunca fui como Clara, porque yo sobreviví, yo luché, yo gané, y ahora uso mi voz y mi historia para asegurar que otras mujeres también sobrevivan, también luchen, también ganen. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más importante fueron las mujeres que se me acercaron después. Mujeres que me dijeron que mi historia les dio valor para dejar a sus abusadores. Mujeres que me agradecieron por hacerlas sentir menos solas. Una mujer mayor, probablemente de mi edad, me abrazó llorando y me susurró: gracias por darme esperanza de que puedo empezar de nuevo, incluso a mi edad. Le dije lo mismo que te digo a ti ahora. Nunca es tarde para reclamar tu vida. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar si descubrieras que la persona con quien te casaste te estaba envenenando lentamente, planeando tu muerte? ¿Tendrías el valor de luchar, de reconstruir, de convertir tu dolor en poder? Comenta abajo. Comparte tu ciudad para que sepa qué tan lejos ha llegado mi historia. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación de abuso, comparte este relato, porque las historias como la mía necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan salvar vidas. Yo soy Guadalupe, soy sobreviviente, soy más fuerte de lo que mi abusador jamás imaginó. Y si yo pude salir de la oscuridad más profunda hacia la luz, tú también puedes. Nunca lo olvides.